Día uno, señores estudiantes, un gusto estar con ustedes en esta nueva semana. Vamos a abordar el día de hoy, ¿sí? Es la comunicación en crisis. ¿Cómo enfrentan las instituciones un hecho inesperado? Es decir, cayeron en una crisis. ¿Por qué? ¿Cuándo ocurre una crisis institucional? Y es importante que nosotros tengamos muy clara la película para abordarla, para poder enfrentarla. ¿Cómo poder nosotros, sí, salir adelante, salir avantes de una crisis institucional que no está muy lejos de que pueda ocurrir en una institución? Y es más, esta crisis institucional, comunicacional, perdón, en las instituciones no solo ocurre en las empresas, en las públicas o privadas o en las empresas, sino más bien también ocurre en las instituciones, en los medios de comunicación. Usted se preguntará, ¿y por qué en los medios de comunicación ocurren esta crisis? Sí, una crisis de comunicación ocurre también en los medios de comunicación. Es decir, es cuando un evento informativo o cuando una noticia pone en riesgo la reputación del medio de comunicación, ponen en riesgo la credibilidad o el funcionamiento de esa organización comunicacional. Vean, hasta los medios de comunicación, ¿sí? Pueden estar en crisis. Así que es importante en que estemos preparados para eso. En los medios de comunicación, por ejemplo, y en las organizaciones se deben relacionar, ¿sí? Se relacionan, mejor dicho, estos problemas. Pero más en los medios de comunicación es ¿por qué? Porque una información no ha sido contrastada, porque una información no ha sido de, no ha sido investigada, sino más bien el periodista lo que ha hecho es coger esa información y publicarla, sin antes verificar su fuente, sin antes contrastar la información, sin antes ver si solamente fue un rumor o solamente fue alguna fuente informativa que de algún trasnochado, alguien que estuvo chuchaqui, dio esa información o quiso hacerle daño a alguien, dio esa información. Y el periodista no tuvo ese poquito de profesionalismo para investigar un poco más allá antes de publicar. Esto le pone en riesgo también a los medios de comunicación. Entonces, es importante, entonces, que se deben, es importante que, perdón, que deben investigarse más en los medios de comunicación e información antes de darla a conocer o antes de ponerla al aire o en los medios para publicarlas, ¿sí? Esto en los medios. Pero también es importante conocerlo, conocer cómo influye o cómo eh, se presentan la crisis en las instituciones. Primero empecemos entonces señalando que es una crisis de comunicación. Pues se diría que es la situación inesperada que se presenta en las empresas, en las instituciones públicas o privadas, ¿ya? Y esto va a afectar la imagen y la reputación, así como también la confianza en esa institución. Y estas pueden originarse por errores internos, o rumores o factores externos. Requiere respuestas rápidas y responsables cuando ocurre una crisis institucional. Así que no hay que dejar pasar por alto, no hay que tomarlo muy a la ligera de que no, en mi empresa no va a haber crisis. No, hay que estar muy preparados, ¿sí? Entonces, en la actualidad, incluso las empresas modernas, si no ha trabajado como realmente se debe, esto es muy peligroso para las empresas. Es decir, es muy peligroso que una crisis institucional se avecine y afecte la reputación de estas empresas. ¿Ya? Entonces, ¿cómo planificar antes de la crisis? Un plan de comunicación de crisis permite actuar de manera ordenada y de manera muy coherente. Define responsables, define canales, mensajes, tiempos o cronogramas como nosotros hemos trabajado, ¿se acuerdan? ¿Ya? Y la respuesta. Y también hay que tener indicadores, es decir, evidencias para ir nosotros ajustando ese plan de crisis que lo ha hecho. Todo se improvisa y se pierde credibilidad. Es decir, no a la improvisación. Si todo improvisa usted a último momento,
vamos a perder la credibilidad, la reputación de las empresas. Así que mejor hay que trabajar como realmente se debe. Hay que planificar previo a un análisis interno de la institución. Y este análisis interno hay que hacerlo con todos los departamentos. Hay que planificar, hay que hacer un diagnóstico de esa institución, ¿ya? Para lo cual, ¿se acuerdan algún rato que conversamos? ¿Sí? ¿Se acuerdan que conversamos alguna ocasión cuando hicimos el plan estratégico de comunicación? Primero hay que hacer un diagnóstico, hay que conocer de cerca, hay que conocer al dedillo su historia, su funcionamiento, sus departamentos, cómo funcionan, cuál es su personal, ¿ya? Todo eso debemos conocer como comunicadores antes de realizar un plan estratégico de comunicación. De igual manera, para hacer un plan de comunicación en crisis, también debemos conocer esos detalles. Entonces, planificar hoy es prevenir el caos del mañana. Así que hay que estar preparados ante estas amenazas que pueden venir a un tiempo no muy lejano. ¿Ya? Entonces, un ejemplo, si un evento institucional falla, admitirlo y corregirlo genera respeto. Y eso es importante. No negar el problema. Tardar en responder o comunicar de forma confusa son errores frecuentes que ocurren en las instituciones. ¿Sí? No porque hay una crisis, inmediatamente convoco a una rueda de prensa y le pongo al vocero para que diga las cosas que quizá considero que hay que decirlas. No, hay que hacer un análisis interno, ¿sí? Hay que llegar a realizar, yo diría, a conformar un comité de crisis para analizar primero cómo vamos o con qué respuestas vamos a salir a los medios de comunicación. Es importante tener clara la película para este tema, ¿sí? Vamos a avanzar un poco rápido porque ya en el tema, en clase, estaremos desarrollando más ampliamente este tema de la comunicación en crisis. El rol del DIRCOM, el rol de los directores de comunicación, de los comunicadores institucionales o de los comunicadores corporativos es, recuerde, no apagar incendios, sino más bien prevenir explosiones, dice el adagio popular. Entonces, el líder es el DIRCOM, es el que lidera los procesos, el que lidera la estrategia comunicacional de una crisis. Debe coordinar con las autoridades, con los medios de comunicación, con los públicos, manteniendo un mensaje coherente y responsable. Siempre hemos dicho que el DIRCOM es el estratega de la comunicación, así que no dejemos pasar por alto esta, este título que tiene el comunicador en las instituciones. Es el estratega, ¿sí? ¿Para qué? Para prevenir que una institución caiga en una crisis, ¿ya? Entonces, las redes sociales pueden ser aliados o amenazas, permite responder rápido, pero también pueden propagar rumores. Allí están, esos son los medios de comunicación digitales. En las redes o en redes, el silencio se interpreta, la respuesta profesional comunica. Está muy clarito eso. Si usted realmente hace un análisis bien concienzudo para ese mensaje, ponerlo en los medios de comunicación, ese es un mensaje profesional. Y el mensaje profesional comunica, ¿sí? Y previene que haya crisis, ¿ya? Entonces, ¿cómo actuar ante una falsa denuncia? Responder con hechos es la mejor defensa. Primero se verifica la información, luego se comunica con claridad y respaldo. Sí, hay que tener respaldo para decir, aquí está, esto es lo que tenemos, esto es lo que hemos hecho, ¿sí? Y esto es muy importante para nosotros frenar los rumores que pueden darse en una institución. ¿Ya? La rapidez y la honestidad son fundamentales al momento de estar frente a los medios de comunicación. Las audiencias actuales valoran la transparencia por encima del silencio. Si tenemos nosotros, no solamente el vocero principal de la institución debe estar al frente de los medios, si nosotros tenemos quienes han sido como voceros alternos,
quienes han sido beneficiarios de una u otra manera, o los clientes de la institución, ellos también deben estar allí. Ellos tendrán mayor credibilidad incluso que el mismo vocero principal de la institución, ¿sí? Entonces, la transparencia y la rapidez son los principales pilares de credibilidad para evitar una crisis. Y ya, para concluir, hay que recuperar esa reputación perdida en caso de haber caído en una crisis. Después de la crisis, la comunicación debe enfocarse en demostrar mejoras y resultados concretos. Fundamental, para lo cual es importante que en el interior de la institución el comité de crisis se reúna antes de salir a los medios. ¿Se reúna para qué? Para analizar qué vamos a decir en los medios de comunicación, con qué temas vamos a salir al aire, cuáles serían las posibles preguntas de los periodistas. Hay que preparar al vocero de esta manera, es decir, hay que trabajar con una media training, ¿ya? Entonces, es importante el trabajo del comunicador para salir al aire cuando hay una crisis. La reputación se construye con coherencia, no con discursos, ¿ya? Entonces, es importante tratar de salir al aire ya preparados, ¿sí? No improvisar con un vocero en un medio de comunicación. Eso puede afectar más aún la credibilidad, la reputación de una institución. Es importante entonces que trabajemos en este tema de la comunicación en crisis, para lo cual vamos a preparar, ¿sí? Un documento, un plan de crisis para las instituciones. Así que estemos preparados para trabajar en este tema, ¿sí? Hasta tanto, chicos, nos vemos en clase para analizar más a profundidad el tema de la comunicación en crisis. Bye.